Buenas noches, queridos financieros. Vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, a ese respecto vamos a avanzar rápidamente porque estoy muy interesado en este tema, ya que hace unas horas estuve con algunos viejos amigos que se desempeñan en determinadas áreas y estoy sorprendido con relación a lo que se puede conocer o no conocer y hasta dónde se puede llegar dentro de la propia institución, desconociendo precisamente las facultades y competencias con relación a la comisión, a la bancaria, como dicen muchos de ellos. Entonces vamos a encontrar que dentro de la administración pública, la Comisión Nacional Bancaria, acuérdense que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ustedes ya no se van a confundir ni con organismos descentralizados, ni con órganos constitucionales autónomos. En el caso de la comisión, bueno, pues ya clara o les queda, ¿verdad? Ya sería mucho no saber que se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se dice que en este caso, como órgano desconcentrado, no descentralizado, desconcentrado solamente la Secretaría, va a tener una autonomía técnica y va a tener facultades ejecutivas en los términos de la propia legislación. Desde luego que la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a este respecto, lo primero que deben de saber es de qué año es. Esta es del 28 de abril de 1995. Y la última reforma que hemos detectado a ese respecto es precisamente del 10 de enero del año 2014. Entonces pónganse muy atentos con todo esto. ¿Tiene un objeto la ley? Pues sí, tiene un objeto. ¿Es de la ley o es de la comisión? Hay que tener mucho cuidado y hay que entender las diferencias entre objeto, entre objetivos. Ya lo hemos dicho a ese respecto. Pero en este caso se trata de la comisión y la comisión va a tener por objeto supervisar y regular. Nada más, bueno, hasta ahí con relación al objeto va a supervisar y va a regular. ¿Qué es lo que va a supervisar y qué es lo que va a regular? Naturalmente ustedes van a estar pendientes a ese respecto y van a entender que en el ámbito de su competencia, ¿qué va a supervisar y qué va a regular? Pues a las entidades, ¿verdad?, integrantes del sistema financiero mexicano que señala la propia legislación. Tiene objetivos, además del objeto de la comisión, además ya dijimos de supervisar y regular, pues sí, desde luego que tiene objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, pues va a procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento, así como va a procurar, ¿verdad?, mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. Si es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ¿qué sistema creen ustedes que es el que de alguna manera va a mantener, va a fomentar sano, va a mantener equilibrado, va a lograr su desarrollo? Pues yo creo que está muy fácil, ¿verdad?, en el nombre de la propia comisión, y en ese sentido es como lo va a hacer en protección de los intereses del público. Entonces, ¿quiénes pueden ser los que más le interesan a la comisión? Pues el público, ¿verdad? A ese respecto también va a tener por objeto, ya dijimos, ¿verdad?, ya habíamos dicho, supervisar y regular. ¿Qué más? Pues a las personas físicas. ¿Cómo puede? Hay que tener cuidado a ese respecto, ¿verdad? Y las demás personas morales. Pero ¿cuándo a las personas físicas y cuándo a las personas morales? Pues cuando éstas realicen actividades previstas en las propias leyes relativas al citado sistema financiero. Entonces podemos considerar que dentro del sistema financiero se va a comprender, ¿verdad?, a ese sistema al que habíamos hecho referencia, a ese sistema al que va a procurar mantener, fomentar sano y equilibrado. Y entonces, en realidad, ¿cuál es el objetivo principal? Pues mantener, ¿verdad?, que pues las actividades adecuadas a través de la supervisión, a través de la regulación, tanto de personas físicas como de las demás personas morales, siempre y cuando realicen las actividades previstas, ¿verdad?, en las leyes relativas
y que tengan que ver con el sistema financiero mexicano. Por eso siempre afirmo, todo es financiero. Y eso lo van ustedes a advertir en la propia legislación. Desde luego, de un artículo en la propia legislación también van a entender, ¿verdad?, lo que son las entidades financieras integrantes del sistema financiero mexicano, para que no se confundan, ¿verdad?, con las entidades que se señalan en diversas legislaciones, porque se podrían confundir con entidades, ¿verdad?, de los estados, pero ya cuando hablamos precisamente del presupuesto y responsabilidad hacendaria, vimos que hay otro tipo de entidades que no se refieren necesariamente a estas, y en este caso nos estamos refiriendo a las entidades financieras. Y entonces es cuando se confunden, oye, pero en la ley del mercado de valores me establece, ¿verdad?, también un concepto a ese respecto, y entonces no son, ¿verdad?, entidades crediticias, no son instituciones financieras. Si ustedes quieren hablar con propiedad, se van a referir a entidades financieras, que son integrantes ¿de qué? Del sistema financiero mexicano. Y a ese respecto, pues van a ver ustedes todo el catálogo, que siempre es necesario conocerlo, y se va a referir en primer lugar a las sociedades controladoras de grupos financieros. No dice de grupo financiero, dice de grupos financieros. A las instituciones de crédito, ¿verdad?, que muchas veces se confunden entre las entidades financieras con las instituciones de crédito. En realidad, las entidades financieras comprenden precisamente también a las instituciones de crédito. Pero fíjense algo muy interesante, también comprende a las casas de bolsa, comprende especialistas bursátiles, las bolsas de valores, las sociedades de inversión, ¿verdad?, que antes, como les llamábamos, fondos de inversión, ¿no? Las sociedades operadoras de sociedades de inversión, o en realidad, ¿cómo es? Antes eran fondos de inversión y ahora son sociedades de inversión, o en realidad seguimos hablando de ¿qué? De fondos de inversión o de sociedades de inversión, o es al revés, ahora ya estamos hablando de fondos de inversión y sin embargo las otras legislaciones siguen comprendiendo, ¿verdad?, correctamente a las sociedades de inversión. Entonces hay que tener cuidado a ese respecto, ya tenemos un video en ese sentido. Y fíjense, comprende también a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones. ¿De qué? De sociedades de inversión. Pues que esa no hace toda la actividad. No, precisamente la sociedad operadora de sociedades de inversión a su vez requiere, ¿verdad?, de una sociedad distribuidora de acciones de sociedades de inversión. Desde luego comprende también a los almacenes generales de depósito, y ahí hay que saber a qué se está refiriendo, ¿verdad? Ya son temas algo muy elaborados, pero muy antiguos, y que de alguna manera a veces ya se pierden de vista, ¿verdad?, que son los almacenes generales de depósito. Las uniones de crédito también están comprendidas dentro de las entidades financieras. Las arrendadoras financieras, fíjense lo importante, ¿verdad?, a lo que ustedes luego le llaman, ¿qué es un arrendamiento financiero? ¿Qué es un leasing? ¿Qué es? Pues tienes opciones terminales. ¿Me conviene más? Bueno, habrá que verlo ahí fiscalmente, ¿verdad? Desde luego las empresas de factoraje financiero, que son muy importantes en ese sentido, y las sociedades de ahorro y préstamo. Entonces todo esto es lo que comprenden que las entidades financieras, y así es como no se deben de confundir ustedes a este respecto. Y entonces vamos a avanzar, y ya por último les voy a decir que también comprende, ¿verdad?, otro bloque muy importante, que son las casas de cambio, las sociedades financieras de objeto limitado, ¿verdad? Oye, pero esas ya ni existen. Bueno, aquí todavía la legislación las comprende. Las sociedades financieras de objeto múltiple, que están reguladas, ¿verdad?, porque también hay sociedades financieras, en este caso populares, las instituciones para el depósito de valores, las contrapartes centrales, las instituciones calificadoras de valores, para que vean la importancia, ya habíamos hablado de estas, ¿verdad? Las contrapartes centrales fundamentales, las instituciones calificadoras de valores, ya las habíamos señalado, y en este caso las sociedades de información crediticia, las sociedades financieras comunitarias, las sujetas a la supervisión de la Comisión y organismos de integración financiera rural, así como otras instituciones y fideicomisos públicos. Entonces hay ciertos fideicomisos públicos
que realicen ciertas actividades financieras y respecto de los cuales la comisión va a ejercer facultades de supervisión. Oye, pero ¿estás hablando de fideicomisos públicos? Sí. Y esos fideicomisos públicos que no estaban comprendidos precisamente dentro de las entidades paraestatales, sí, pero eso no tiene nada que ver con que la propia comisión puede ejercer facultades de supervisión y que a su vez sean consideradas ¿qué? Entidades financieras o estén comprendidas dentro de las entidades financieras atendiendo a las actividades, ¿verdad?, que realicen, y en ese sentido todas ellas constituidas conforme a las leyes mercantiles y financieras. Entonces no se pierdan de estos conceptos que son muy importantes, porque si no los manejan, pues desde luego cuando les hablen de entidades financieras van a andar muy perdidos. Así que este catálogo, aprendérselo de memoria, y ya saben que estoy a sus órdenes. Mi nombre es Alex Paz y PG Lawyers está para servirles. Que pasen muy buenas noches, y este es el primer video con relación a las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llamada La Bancaria. Muchas gracias, buenas noches.